Dios les bendiga, muy buenas noches. Es una alegría especial poder entrar a sus hogares o al lugar donde usted se encuentre para poder meditar en la palabra de Dios y poder traer los pensamientos y los planes de bien que Dios tiene como Él los ha anunciado. Estamos en un 2020 extraordinario por las circunstancias que nunca nos imaginamos. Precisamente Dios nos había hablado a pacto de gracia como iglesia sobre este año 2020 como el año del sacerdocio de la gracia. Y vaya si no ha sido ahora el mejor tiempo para desempeñar la función que nos fue dada en casa, en los diferentes ambientes donde nos encontremos fuera de las cuatro paredes de la iglesia para ejercer ese trabajo del sacerdocio. Cada uno de nosotros fue constituido por rey y sacerdote, dice Apocalipsis capítulo 1, y el apóstol Pedro también lo afirma, un reino de reyes y sacerdotes, dice. Mira, impresionante. Ahora, permítame decirle bienvenido a este espacio. Esto es Pacto de Gracia, entonces un espacio en línea en donde podemos recibir los propósitos que Dios tiene para este tiempo en particular. Dios no se ha descuidado de su obra, sino por el contrario, Él vela por cada segundo y cada instante con el que nuestro corazón necesita nutrirse de Él. Esta noche el Señor nos ha regalado una palabra enfocada precisamente en la abundancia de gracia y el don de justicia. Sé que así de entradita, como decimos, quizás no le vamos a sentir mucho el significado, no vamos a encontrar fácilmente el significado de este título, pero usted se va a dar cuenta de la importancia que tiene en el contexto del nuevo pacto en Jesucristo, el que nosotros nos desarrollemos y nos podamos ejercer en la abundancia de gracia y en el don de la justicia, tal y como la Escritura nos lo va a dejar ver esta noche. Quiero particularmente empezar, digo particularmente, porque me quiero enfocar mucho en el precio que se paga cuando se vive bajo culpa, bajo descalificación y bajo condenación. Vivimos en un mundo en donde el presumir es una constante que sale precisamente del corazón del hombre para poder llenar un vacío de autoestima muchas veces. Y como decía alguien en una ocasión, la alta autoestima no es más que un reflejo a veces de sentimientos que no son del todo sanos. La autoestima no es buena ni mala de por sí, pero cuando alguien intenta ponerse en un nivel superior que los demás, podría estar reflejando un vacío muy profundo en su corazón, que no es el valorarse a sí mismo, sino literalmente aplastar a los demás para ganar un poquito más de altura. Y esa es la herramienta que el diablo ha utilizado definitivamente a lo largo de la historia, creando culpa y acusación, descalificando y creando condenación. El peso de la condenación suele ser una de las cargas más pesadas para destruir precisamente los ánimos y el entusiasmo para despertarte cada día con un anhelo diferente por saborear lo que Dios ha puesto en tu entorno. Si tu corazón está cargado de culpa, si ha habido alguien que se ha ocupado de descalificarte o calificarte mal para decir tú no lo mereces, tú no lo puedes alcanzar, tú no estás en condiciones de recibir bendición de Dios porque no das la talla, porque fallas en tales o cuales condiciones. Y esa es una actitud devastadora para alcanzar los propósitos que Dios tiene. Mucha gente se ha alejado de Dios porque considera no dar la talla. A otros les fue enseñado que mientras no estén limpios y bajo los parámetros religiosos que mucha gente estableció, no deberían ni de acercarse a Dios. Pero Dios no es eso lo que ha enseñado. Jesús mismo dice, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Yo no vine a buscar precisamente a los perfectos, sino vine a buscar a los imperfectos. Precisamente ese es el mensaje glorioso del Evangelio, porque Dios se ocupó de aquello que se había perdido. Si tu vida ha estado debilitada por la culpa, por la condenación o la descalificación, o en el peor de los casos, por la autodescalificación,
Es decir, tú mismo te has descalificado por las voces de los demás o porque tú eres el único y mejor testigo de tus errores y las veces que has intentado levantarte y buscar agradar a Dios y sabes que tu corazón vuelve a un ciclo de esclavitud o de derrota en donde has cargado y estás pagando un precio muy alto por esa culpa y esa descalificación. Y cuanto más la condenación. La palabra condenación equivale muchas veces a maldición. Y Dios no está hablando de un evangelio en el que la maldición te descalifique, sino de un evangelio en donde el único que calificó para ser bendecido fue el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros venimos por la fe a Él, esa calificación que le fue dada a Él nos es impuesta, nos es otorgada inmerecidamente. Con ese criterio de la batalla que se tiene y el precio que se paga entre la culpa, la condenación y la descalificación, quiero mostrarte una escritura en Romanos capítulo 5. Dice la Biblia que por la transgresión de Adán, observa, el pecado de Adán, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, pareciera que acá hay redundancia, porque la palabra don equivale a regalo y equivale a gratuito. Y está diciendo cuánto más el regalo que vino por el favor no merecido de un solo hombre, Jesucristo. Abundó para todos, dice. ¿Pero qué fue lo que abundó? Ese don precisamente que nos fue otorgado. Pero es interesante notar en el contexto de este pasaje que el pecado vino por medio de Adán. Tampoco se puede comparar, dice, la dádiva o el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Yo sé que el pasaje está un poquito largo, pero lo queremos estudiar a la luz de lo que la palabra de Dios nos revela y con el auxilio del Espíritu Santo para hacernos entender que todas las batallas y las luchas que ahora podríamos estar librando, y precisamente en un tiempo de crisis mundial, no te imaginas lo importante que es posicionarte en el lugar que Dios te ha dado en Cristo para accesar confiadamente, dice la Biblia, a un trono de gracia, a un trono de favores no merecidos y despojarte de toda la condenación, la culpa y la descalificación. Precisamente el contexto de esta palabra está en el regalo que Dios nos otorgó en comparación o en contraparte a las consecuencias del pecado que por Adán entró. No somos pecadores por pecar. Quiero que se entienda bien esto y quiero darme a entender. Somos pecadores porque a través de Adán el pecado entró a todos, dice la Escritura. Por consiguiente, tampoco somos justos por no pecar, lo contrario de ser pecador. Somos justos porque por uno que fue sacrificado injustamente, un justo sacrificado injustamente, nos otorgó su justificación inmerecida. Por esa causa es que podemos entender entonces que el juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado. Las ocasiones en las que sientes que no das la talla o no calificas o hasta has intentado tal vez luchar con tu propia fuerza y te has cansado y has dicho es por demás, ya no sigo, ya no aguanto, no puedo. Mucha gente que empezó su vida y su relación con Dios y en un momento la abandonó porque consideró no dar la talla. Ahora, si esto tiene que ver con una multitud de transgresiones cometidas por nosotros, cuánto más tendríamos que considerar que el resultado de ese regalo lleva
a la justificación, el resultado del regalo que Dios nos otorgó. Pero tengo que llegar al versículo 17 para desencajar todas las, lo dije mal, para repartir todas las posturas respecto a los beneficios que Dios nos ha dado y todas las aplicaciones que encontramos en su gracia y en su favor. Dice que si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ¿quién es ese hombre? Adán. Con mayor razón los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Por eso es que el tema de esta noche se llama la abundancia de gracia y el don de la justicia. Pero es interesante, lo voy a retomar otra vez desde el principio. Si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ese hombre es Adán. Por la transgresión de Adán, la muerte cobró un reino, cobró un gobierno. Y la muerte es todo un sistema que involucra todas las áreas del hombre. Su salud, su relación con Dios, su economía, su paz. Y por la transgresión de Adán reinó la muerte. ¿Sigue la muerte reinando quizás en tu entorno? ¿Sigue la muerte reinando ahora en el contexto del mundo? Por supuesto que sí. Esta pandemia y esta crisis del COVID-19 pues refleja una de las enfermedades más que se han sumado a la muerte progresiva para el hombre. No muere primero en el cuerpo, se muere en el espíritu cuando rompemos la relación con Dios. Y qué duro es morir en el cuerpo, porque el que muere en el cuerpo sin tener una relación con Dios va a morir dos veces. Va a morir físicamente, dice la Escritura, y va a morir en la separación eterna con Dios, a lo que la Biblia le llama la muerte segunda. Pero el que ha tomado la siguiente parte de este versículo, con mayor razón dice, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de Jesucristo. Entonces de aquí se van a desprender muchos de los principios que Dios quiere enseñarnos para ser bendecidos en un momento en el que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu lo anhelan profundamente, anhelan ser bendecidos y saturados del favor de Dios. Ahora, tengo que mostrarte por la palabra de Dios, en el versículo 18 dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Entonces, necesitamos creer y vivir la justificación que da vida, porque ese es el criterio con el que Dios enseña el efecto de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Si la justificación da vida, te das cuenta que cuando te sientes culpable y te sientes condenado, como que si no solo tus fuerzas se reducen, sino hay un progreso hacia la muerte de muchas cosas. Lo más tremendo es que nuestro corazón se inclina hacia el mal. La Biblia misma lo certifica en muchas ocasiones que el hombre tiende hacia el mal. Vio Dios el corazón del hombre y lo que encontró era una tendencia precisamente a hacer lo incorrecto. El mismo apóstol Pablo dice, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, dice. Entonces, con ese principio de la tendencia del pecado y del mal en el corazón del hombre, podemos entender que esa fue la transgresión de Adán lo que trajo la condenación y lo que nos llevó a ese estado. Pero no podemos simplemente estudiarlo y verlo como conocimiento, sino Dios está diciendo, esta aplicación del sacrificio de Cristo es para tu vida. Tus áreas van a ser vivificadas. Dice que el acto de justicia en Cristo, esa justificación trajo vida, produjo, dice esta versión, vida a todos. Entonces Dios está pensando en mostrarte su voluntad cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Probablemente pensamos solo en la vida eterna, que es uno de los paquetes más preciosos que nos fue otorgado, pero es un hecho que en la eternidad
Dios también tiene galardones, Dios también tiene recompensas, Dios también tiene posiciones en las que cada uno habrá de ser llevado y ser premiado, pero esas posiciones, galardones o recompensas no son propias de tu esfuerzo simplemente, sino son originalmente traídas a la realidad por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando aprendes a caminar en esa justicia, te vas a dar cuenta que la victoria y la condición de vencedores y más que vencedores están encerradas en ese regalo precioso que nos fue otorgado. Sin lugar a dudas que la voluntad de Dios es buena. Dios está planificando que tú reines en vida. Como lo decía el pasaje, te lo voy a mostrar regresando al versículo 17, los que reciben el don y la abundancia de gracia. El don de justicia, o en el orden que se encuentra acá, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que has recibido de Dios? Si lo que tienes es únicamente el concepto religioso y tú crees que porque tienes tal o cual religión calificas y estás en la ruta, y cuando te pregunto si eres salvo, tu respuesta inmediata es decirme eso solo Dios lo sabe, lo más probable es que hayas recibido conocimiento cultural y religioso, pero la relación con Jesucristo es algo mucho más profundo que no solo te va a dar convicción en tu espíritu, sino va a traer la transformación de todas aquellas áreas en donde la muerte entró a reinar. Probablemente hogares que están en un proceso de destrucción y de divorcio, familias que perdieron una de las bendiciones más hermosas, que era el compartir como tal, o aquellos casos en donde una adicción, en donde probablemente un vicio, o sin entrar en ese tipo de hábitos destructivos, tal vez la falta de propósitos en tu corazón te está llevando a la muerte. Pero mira, la importancia de recibir, porque aquí dice los que reciben. Entonces hay una disposición por recibirlo. ¿Y qué tan importante es estar consciente de esto para empezar a cambiar el gobierno de la muerte por el reino en el que Dios está diciendo? Dice que reinarán en vida. Y esto es reinar sobre circunstancias en las que el mundo se ha esclavizado y ha caminado hacia la destrucción. Reinarán en vida, en salud, reinarán sobre la enfermedad, reinarán sobre la pobreza, reinarán sobre las circunstancias a las cuales Jesús se refiere cuando dice, Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad acá en la tierra como lo es en el cielo. ¿Cómo es la voluntad de Dios en los cielos? ¿En el cielo acaso hay enfermedad? ¿En el cielo acaso hay pobreza? Y sé que no faltará el religioso que juzga lo que estoy diciendo porque no ha entendido quizás una verdad completa como la queremos estudiar esta noche hasta donde Dios nos permita. Yo entiendo por la palabra de Dios que la voluntad que Él tiene, según Romanos capítulo 12 y versículo 2, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto es muy importante porque nos podemos amoldar al mundo actual. Romanos 12 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Cómo viene la transformación? ¿Cómo Dios lleva a cambio? ¿Cómo Dios lleva a cabo el cambio de nuestra vida? Hay gente que se encarga y se asusta y se detiene a hablar del cambio de religión. Si la relación con Dios es precisamente transformación, no es un contexto religioso. Lo que Dios está hablando es que hay una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, en la abundancia de gracia y en el don de justicia, definitivamente que radica la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para saber que Dios te dio abundancia de gracia. Ni siquiera es una medida pequeña, ni siquiera es un regalo que tú lo puedas comprar, es el regalo de la justicia, pero dice que la voluntad de Dios, si se renueva la mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta. Yo sé que este momento para mucha gente no parece ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Estar en cuarentena o estar con estos riesgos y la constante de infectarse con una enfermedad de consecuencias que ya son más que evidentes para aquellos que decían, no, pues solo a las personas ancianas o de la tercera edad. Hoy hemos visto cómo esta pandemia del COVID-19 ha alcanzado a gente y no puedes juzgar y decir los alcanzó porque ellos estaban mal o se infectaron porque seguramente habían pecado. No, no precisamente. La voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta para los que han aprendido a confiar que todas las cosas están obrando para bien a los que aman a Dios. Ahora, tengamos presente que en ese contexto, la buena voluntad de Dios no es precisamente la voluntad del hombre. La voluntad de Dios no se ha entendido muchas veces. La buena voluntad de Dios no es la buena voluntad del hombre, porque el pecado es innato en el hombre, desde Adán, pasando por todos los que nacen. Entonces, aunque la voluntad de Dios es buena, el hombre no precisamente tiene buena voluntad. Yo recuerdo en la época navideña cómo se trastornan las palabras en el momento de las festividades navideñas. Las palabras bíblicas se cambian. La Biblia dice, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Pero cambiaron el contexto de esas palabras y dijeron, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pues la Biblia dice que el hombre no tiene buena voluntad. ¿Sabes quién tiene la buena voluntad? Es Dios. Porque precisamente sus pensamientos son de bien y no de mal. Y con esa premisa de que el único al que le podemos decir que es bueno es a Dios, vamos a entender el por qué necesitamos recibir la abundancia de gracia y el don de justicia. Precisamente cuando vemos que nuestra voluntad no es perfecta ni es buena, es cuando tiene sentido la abundancia de gracia y el regalo de justicia. Yo sé que todos tenemos una expectativa respecto a los regalos y a las cosas abundantes. Cuando el bien visita una casa, quisiéramos que fuera extremadamente abundante. Cuando el mal llega a una casa, quisiéramos que fuera escaso o nulo prácticamente. Es interesante que cuando el Señor va a bendecir a Abraham en el libro de Génesis, le dice, yo te bendeciré y te multiplicaré en gran manera, porque Dios siempre trabaja sobreabundantemente cuando se trata de bendecir. Ahora, en el contexto de nuestros días y lo que estamos viviendo, yo no sé si quisieras destapar un regalo que probablemente te fue entregado y no lo has destapado, no se ha descubierto el don de la justicia en tu vida y por lo tanto la condenación, la descalificación y la culpa te restan fuerzas como para ver que Dios lo que quiere es bendecir tu vida por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios no está pensando en bendecirte porque tú seas bueno o porque tú seas perfecto. Esos son los criterios que han obstaculizado muchas veces y han traído frustración, porque hemos perdido de vista que la justificación es un regalo, no es una paga, porque el ser justo queda claro por la palabra de Dios y lo vamos a considerar que nadie puede ser justo por sus propios medios o por sus propias fuerzas. Entonces viene Dios y prepara un regalo, por ser regalo, no fue comprado con nuestro esfuerzo. Por ser regalo, no hay manera de pagarlo, porque dejaría de ser regalo y se convertiría entonces en trabajo que ha sido remunerado. Pero no, la Biblia dice que es el regalo de justicia. Ahora, vivir queriendo ser justo no es suficiente para hacerlo, porque aunque el corazón tenga el anhelo
de agradar a Dios y de cumplir como religiosamente se ha dicho, lo hemos platicado muchas veces. Mucha gente dice es que no se puede cumplir, es que es por demás, yo ya lo intenté y no se puede cumplir, nadie puede cumplir. Y esa gente es la mejor testiga de una gran verdad. Dios no te está llamando a cumplir, Dios te está llamando a creer. Porque quizás hasta que nos damos cuenta que no se puede cumplir, dejamos de desgastarnos en un proceso que consume la vida cuando alguien ha luchado y lo que ha encontrado es la frustración para sí mismo y probablemente la culpa que los demás le han impuesto al decir no das la talla, no lo mereces, Dios no te va a bendecir, por tanto decides no acercarte. Pero vivir queriendo ser justo no es suficiente para poder serlo. Es más, Tito, en el capítulo 3, la carta del apóstol Pablo a Tito, es bien clara en decir que Dios nos salvó, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia. Quiero que esto lo podamos digerir de una manera muy, muy cuidadosa. Nuestras obras de justicia son aquellas cosas que hacemos para parecer delante de Dios calificados, para parecer agradables y en consecuencia de ser agradables, ganarnos su favor y su bendición. Y muchos aprendimos a caminar de esa manera porque el contexto religioso nos enseñó el tema del castigo y la recompensa. Te portas bien y Dios te bendice. Te portas mal y Dios te castiga. El problema es que la bendición bajo ese parámetro te dura lo que te dura el portarte bien. Y no estoy diciendo que sea correcto el portarte mal, pero sin darte cuenta, caíste en un juego en el que tu corazón no da la talla definitivamente para cumplir siempre, porque tendrías que ser perfecto como para creer que lo puedes alcanzar con tu propio esfuerzo y no fallar. Entonces es una montaña rusa emocional, es una vida atacada por tanta incertidumbre cuando caminas bajo tu propio esfuerzo. Pero dice que no nos salvó por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, dice. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Qué tremendo, impactante. Aquí hay muchas cosas. Primero, que Él nos salvó por su misericordia. Y la palabra misericordia tiene por raíz amar la miseria, la pobreza, la necesidad de alguien. Pero amar esa condición definitivamente que no es una cualidad humana. Es una cualidad en el corazón de Dios de amarnos y recibirnos tal y en nuestra condición de necesitados. Segundo, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Es decir, hay un lavamiento por la condición de pecado que ha ensuciado nuestro corazón. Por supuesto que lo hay. Y quizás haya gente que el diablo utilice para señalar tus manchas, para decir que Dios no te va a recibir porque tú podrías estar tan lleno de culpa por tus errores y el diablo aprovecharse de tus errores para señalar tus manchas. Simplemente Dios no te lavó porque lo merezcas. Dios no te lavó si has creído en Cristo. No te ha lavado porque tú des la talla. ¿Sabes por qué lo hizo? Por su misericordia. Cuando los demás dijeron no, Él dijo sí. Yo vine a buscar lo más bajo, lo vil, lo menospreciado. Así que si alguien te quiere humillar diciéndote que tú no das la talla, dile, tienes toda la razón. Si yo estoy donde estoy es por el favor, por la gracia, por la misericordia con la que Dios me ha tratado. Y la renovación, dice, del Espíritu Santo. Y renovar es hacer de nuevo. Renovar es volver a hacer las cosas de nuevo. Entonces, el pasaje de Tito 3:5 es muy claro en señalar que no fue por nuestras obras. Esto es bien importante para responder algunas preguntas. ¿Eso no es predicar demasiado sobre la gracia?
Es que pareciera que cuando los oigo, solo de la gracia hablan. No tienen otro tema más que la gracia. ¿Por qué no hablan de la santidad y de poder agradar a Dios con el no fallarle, con el no pecar? Ese ha sido el mensaje definitivamente bien intencionado. Pero ¿sabes por qué la importancia de predicar sobre la gracia abundantemente? Porque te acabo de leer en el pasaje de Romanos 5:17, que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Reinar sobre las circunstancias que te han esclavizado. Ahora, ¿cuánto tendríamos que enseñar? ¿Cuánto tendríamos que predicar abundancia de gracia? Pues abundantemente, porque es esa la clave que en ese pasaje bíblico se menciona para levantar la cabeza en medio de las condiciones que no parecen favorables. ¿Acaso no es un riesgo enseñar sobre la gracia? Pues te voy a decir, mucha gente lo ha visto como un riesgo porque ha malentendido y cree que si enseñamos sobre la gracia y que Dios te ha perdonado en su misericordia, alguien va a desvalorizar la santidad o alguien se va a desbocar o va a vivir una vida licenciosa en donde no importa el pecar y el hacer un libertinaje de la vida. Entonces mucha gente prefirió traer un mensaje de santidad y de poner a un Dios que es pero tan cuidadoso que no permite que nada impuro se acerque a él. Y yo tengo que decepcionar ese criterio, porque el Señor a los que vino a buscar, no fue a los que presumieron que estaban mejor que las prostitutas, que los cobradores de impuestos, que los ladrones. Jesús empezó a relacionar con la gente que necesitaba abundancia de gracia porque su pecado era abundante. Y la Biblia dice que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Entonces, ¿pecaremos más para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No, precisamente no, pero no es un riesgo enseñar la gracia. Por el contrario, el apóstol Pablo le va a escribir a los romanos y les va a decir, el pecado no se enseñoreará más de ustedes porque no están bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. Entonces, queriendo liberar, queriendo romper cadenas, empezamos a enseñar santidad cuando nos damos cuenta que en el antiguo pacto nadie pudo presumir delante de Dios una santidad absoluta. Y en el nuevo pacto tampoco. Por tal razón, fuimos santificados y ese es un proceso en donde si tuviéramos que tomar, por ejemplo, esta prenda o este pañuelo, si este pañuelo tuviera que ser limpiado, tendríamos que ser conscientes que tiene que ser sometido a un proceso, pero yo no le puedo pedir a este pañuelo que se limpie a sí mismo. O el pañuelo presumiría y diría, es que soy limpio porque yo me he limpiado. Y si bien la Escritura nos va a enseñar a desechar todo tipo de inmundicia, todo tipo de contaminación, no es sino por la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Entonces puedo decir, ¿este pañuelo es limpio o ha sido limpiado? ¿Cuál es la diferencia? La vida para el que ha creído hoy en Cristo, ¿es una vida de santo o es un santificado? Santificado implica ser metido en el proceso por la santidad de Cristo para vivir a la manera a la que Dios quiere y no por tu fuerza. Entonces, una pregunta más es, ¿por qué el diablo está interesado en atacar la gracia y decir que no es suficiente y que es muy delicado enseñarla? ¿Sabes por qué? Precisamente porque la efectividad para romper los ciclos a la manera del nuevo pacto está en la gracia. Está en la gracia. Al punto que el Señor, y te lo voy a mostrar en breve, le dice a Pablo, mi gracia es lo único que necesitas. Es más, algunas versiones lo traducen como mi gracia es más que suficiente. Qué interesante que no le dio otra receta más y Pablo estaba siendo abofeteado literalmente por el diablo.
porque así lo va a plantear en el contexto. Un aguijón, dice, de Satanás vino a bofetearlo. Es como una punta, como una espina que lastimaba su vida y le rogó a Dios que se la quitara. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Es decir, el poder de Dios viene cuando alguien reconoce que no merece lo que está recibiendo y aún así se atreve a creer y a recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. Si va a recibir el regalo de la justicia es porque él no era justo, es porque no estaba en la condición. Ahora, esto le da una dimensión extremadamente fuera del ordinario a una vida de un hijo de Dios. ¿Por qué digo fuera del ordinario? Porque lo ordinario sería vivir con una apariencia, presumiendo que estás mejor que todos los demás y te das el lujo de ponerle medida y talla al que según tú no califica. Te das el lujo de llamar pecadores, de llamar mundanos, de llamar inmundos a todos los demás y se te olvida que a ti te llamaron precisamente no porque calificaras, sino porque Dios tuvo misericordia. La Biblia dice que vamos a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Regularmente la gente que anda señalando y poniéndole medida a los demás en cuanto a la santidad, yo estoy de acuerdo en que no avala, por supuesto, Dios no avala el pecado. Dios mismo demanda el que las cosas sean puras. Pero dime, si no es porque Él te ha dado ese regalo inmerecido, ¿quién lo puede juzgar y hacer? Jesús lo planteó ante el momento en el que todos vienen a apedrear a una mujer que es sorprendida en el pecado y la propuesta es apedrearla, matarla precisamente por su pecado, y vienen todos con piedras como religiosos, como gente que daba la talla más allá de lo que hasta ese momento Jesús les va a revelar. Porque ante los ojos de los demás todo puede parecer perfecto. Ante los ojos de los demás se puede presumir santidad y que se está mejor que los demás. Y Jesús viene y les dice: el que esté limpio, que tire la primera piedra. En ese instante se reveló que el hombre en su totalidad está enfermo de la misma enfermedad. Y es el pecado. Entonces, ¿por qué el diablo ataca frontalmente el que se enseñe sobre la gracia y le puso desconfianza y temor a muchos líderes y a muchos ministros para que desde los púlpitos se deseche el tema de la gracia por el miedo de que la gente se va a ir tras el pecado, sin darse cuenta que la herramienta para ser libre era precisamente esa? Si la ley y los 10 mandamientos fueron capaces de provocar, como dice el apóstol Pablo, si el ministerio de condenación fue con gloria, ese ministerio de condenación fue la ley y provocó un nivel de gloria, ¿cuánto más dice el ministerio de justicia? Entonces es importantísimo, porque en Romanos capítulo 5 y versículo 17, que lo empezamos a estudiar, y yo estoy retomando ese pasaje para que lo volvamos a hilvanar con los pensamientos que ahora Dios nos va a poner a considerar en este momento. Si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ese hombre fue Adán, con mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, dice, eso es extraordinario, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Sabes qué cosas han reinado sobre nuestra vida? Hay hogares en donde lo que reinó fue la traición, lo que ha reinado probablemente ha sido la maldición, lo que ha reinado ha sido la enfermedad, pero dice reinarán en vida. ¿A qué se refiere? A tomar dominio y autoridad de aquellas cosas que te han sometido para destrucción. Pero es precioso, es extremadamente bendecido el que se atreve a recibir el don de la justicia y la abundancia de gracia. Ahora, si el diablo se ha encargado de enseñar que la justicia es una recompensa que se gana y la gracia es peligrosa, es porque esta ha sido su herramienta desde el principio. Enseñar que la justicia la tienes que ganar es poner una pesada carga
sobre tus hombros. Y muchas veces nos fue dada la enseñanza de que en la medida en la que tú hagas, en esa medida Dios te va a bendecir. Sabes, en el antiguo pacto, el Señor enseñó temas como esfuérzate y sé muy valiente, no temas, no desmayes, y son palabras que son una bendición. Cuando el Señor le dice esas palabras a Josué, precisamente, las hemos utilizado como lemas, las hemos utilizado como textos que inspiran, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Sí, ese esfuerzo no está de más, implica creer, seguir adelante, involucrarse, hacer lo que Dios quiere. Pero en el nuevo pacto, en el pacto por la sangre de Jesucristo, ya no por los mandamientos, ya no esforzándote por cumplir y obedecer la ley y los 10 mandamientos, que por cierto, nadie los pudo cumplir en su totalidad, solo Cristo. En el Nuevo Testamento, las palabras del apóstol Pablo a Timoteo son: esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Es muy diferente, porque esforzarte en cumplir la ley va a traer un nivel de trabajo y de esfuerzo, pero aquel que queriendo guardar toda la ley falla en uno de los mandamientos es como que si no la ha guardado toda, dice la carta de Santiago. Pero esforzarte en la gracia no implica no hacer más que creer. No implica abandonar los procesos que Dios tiene para limpieza y para libertad del pecado, pero la ruta es otra, es basados en el sacrificio que Jesús hizo y no bajo una mezcla entre la ley y la gracia. Quieres creer en Cristo y quieres seguir guardando los 10 mandamientos. Crees en Cristo y te presumes de no mentir. Crees en Cristo y crees que Dios te bendice porque no has adulterado. Crees en Cristo y crees que Dios te bendice porque guardas la ley. Esa es una mezcla peligrosa. Y en el momento en el que te encuentras con la condenación, vienes constantemente delante de Dios a pedir que Él te perdone, porque no has entendido que el don de la justificación, el regalo de la justificación, es eterno. Daniel escribe, precisamente cuando está hablando de la semana 70, escribe del sacrificio que se habría de llevar a cabo. Y dice que la justificación que Él traería, hablando de Cristo, sería eterna. No es la justificación que te tarda lo que tú tardas sin fallar y sin pecar. Y este es un criterio delicado porque mucha gente nos enseñó o hemos enseñado que Dios está feliz contigo mientras tú no falles. Y que cuando tú le fallaste, entonces te vas a enfrentar a su ira. Y se te olvida precisamente que el efecto de la justificación es que Dios te perdonó de una vez y para siempre. Y que cuando esa revelación viene a tu vida, no te acomodas en el pecado, no te acomodas ni te quedas con la sensación de que entonces puedes columpiarte en el pecado, sino por el tamaño del regalo que te fue otorgado y revelado, habiéndote perdonado para siempre, te liberta del pecado. Ahora, tengo que mostrarte que la Biblia dice que por estos 2 regalos podemos reinar en vida. Que por estos 2 regalos podemos reinar en vida. Número 1, la abundancia de gracia. Y número 2, el don de la justicia. Esto es bien importante. Por estos 2 regalos, el Señor está diciendo que reinamos en vida. Mira, la promesa que Dios tiene esta noche es extraordinaria. ¿Has estado desanimado o has estado en un proceso en el que tu corazón necesita fortalecerte o fortalecerse? Y el Señor te está diciendo, yo tengo abundancia de gracia, mi gracia es suficiente. Sientes que no te dan las fuerzas, sientes que fallaste, pues levántate ahora, no te puedes quedar en esa condición, porque lo inmediato que el Espíritu Santo está haciendo es mostrándote que las cosas no están bien, pero el Espíritu no te condena, es el diablo el que te acusa, es el diablo el que trae una palabra de separación, es el diablo el que te dice, así no te puedes acercar.
O aquella gente que para recibir de Dios presume lo que ha tenido que esforzarse. ¿Sabes a cuánta gente le enseñaron que para recibir el don, el regalo del Espíritu Santo, usted tiene que ayunar, usted tiene que orar, usted tiene que esforzarse? Y repetidas veces esta gente vino a decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, y no pasó nada. Y quizás llegó un predicador a tu iglesia y te dijo: ¿quieres recibir el don del Espíritu Santo? Ven. Y al hablar en lenguas, y pasaste y viste que otros recibieron y tú te quedaste igual, y tu corazón empezó a confundirse y el diablo a acusarte. Y cuando le preguntaste a alguien, ese alguien te dijo: no, es que usted algo está haciendo mal. Ayune más, ore más, y pareciera que hay una cuota que pagar para alcanzar. Y eso no quedaría más que en tu propio esfuerzo. Porque aún las fuerzas que te han sido dadas no son tuyas. No puedes presumir de lo que has tenido que pagar para recibir, porque entonces dejaría de ser un regalo y se convertiría en tu propia justicia. ¿Cuál es el mejor momento para acercarse a Dios? Sino cuando no estás en condiciones para hacerlo. Cuando tu mente dice que no llenas el perfil que te enseñaron para hacerlo, es cuando estás en la mejor de las condiciones. ¿Sabes? A Dios no le impresiona, ni le horroriza, ni lo aparta. Te voy a decir algo. Religiosamente nos han enseñado que Dios se aleja del que ha pecado. El Salmo 24 dice: ¿quién entrará a su lugar santo? El limpio de manos, el de corazón puro, que no es vanidoso. ¿Sabes? Pero dime quién no lo es. El primero en presumir que no lo es, ya cayó en el mismo pecado de presumir que no lo es. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿quién entrará? ¿Quién entrará a su lugar santo? ¿El limpio de manos? Ok. Si no es por la sangre de Cristo, tu vida no puede ser limpia. Por esa causa es que el Señor dejó a los religiosos de su tiempo, a los fariseos por un lado, y les refirió las palabras más duras que alguien podría recibir de parte de Jesús, porque ellos se catalogaron a sí mismos como clase aparte y despreciaron a los demás por su pecado. Lo interesante es que el Señor los dejó a ellos a un lado y, queriendo presumir de guardar y cumplir la ley, los ignoró y vino por aquellos que no tenían los mínimos méritos ni atributos para recibirlo. Entonces, reinar en vida es hoy una necesidad en el momento en el que te encuentres. San Juan capítulo 1 y versículo 17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Voy a empezar en el 15. Cuando dio testimonio Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Está hablando de Cristo. Quise tomar el contexto para que comprendamos de quién está hablando. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Mira lo que se recibe de Cristo. De la plenitud de Cristo se recibe favor no merecido sobre favor no merecido. Y en el 17 dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Cuál era la ley? Este es un principio y quizás una escritura que puede parecer repetitiva o redundante en nuestras enseñanzas, pero no vamos a enseñar más que lo que la Biblia dice. No vamos a partir de nuestros propios criterios. Si esto está escrito y hace la separación, la ley que se recibió por medio de Moisés fueron los 10 mandamientos. Literalmente, el Señor tuvo que escribir 2 veces esa ley en tablas de piedra, y en las 2 veces el hombre no pudo cumplir, falló. La primera vez Moisés la recibe cuando ve al pueblo que se volcó tras la idolatría. El mismo Moisés destruye las tablas y Dios se las tiene que reponer y volver a escribirlas, y los mandamientos fueron los mismos, pero esos 10 mandamientos nadie los pudo cumplir. Es más, el apóstol Pablo dice que la ley fue dada como un ayo, como un cuidador de un niño hasta que madura y es llevado precisamente a Cristo. El Señor no vino a desechar la ley. El Señor vino a cumplirla
porque hasta ese momento nadie la pudo cumplir, ni después. Por esa causa es que ahora nosotros podemos ver que la ley fue dada por medio de Moisés, pero dice, o esta versión dice, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Esto es impactante, porque la ley dada de una manera casi que impersonal para el pueblo. Pero ahora cuando habla de que la gracia y la verdad nos llegaron o vinieron por medio de Jesucristo, es porque Dios mismo descendió no a exigir una ley otra vez o a reanudar el tema de la ley, porque entonces no diría, mientras que la gracia y la verdad está separando completamente dos formas de vida, una bajo la ley y la otra bajo la gracia. La ley se enfoca en el hacer. La ley se enfoca en obedecer y en el esfuerzo propio. Y te voy a decir algo, no está mal obedecer. Pero en la gracia, tú podrías mezclar esto, y como te lo dije al principio, ser una mezcla peligrosa y tóxica cuando quieres obedecer la ley y al mismo tiempo vivir en la gracia. Y eso solo ha llevado gente a vivir frustrada, gente que se ha sobreesforzado por no fallar y al final de cuentas resulta que se decepciona de sí misma. Pero cuando vienes al favor y a la gracia de la que Dios está hablando, te vas a dar cuenta que la ley te puede llevar a obedecer, pero la gracia te lleva a creer. La ley se condiciona la bendición al obedecimiento o a la obediencia, a obedecer perfectamente y a nuestro desempeño propio. Prueba de ello es Deuteronomio 28. Estas bendiciones vendrán sobre ti si oyes y obedeces diligentemente y no te apartas. Y si oyes y obedeces para guardar toda la ley, Deuteronomio 28, pero Deuteronomio 28:15 va a decir, pero si no oyes y no obedeces toda esta ley, vendrán sobre ti estas maldiciones. Ese era el punto. ¿Y por qué entonces tiene sentido el tema de hoy? Reinarán en vida los que reciben la abundancia de gracia, lo que no merecen, lo que no califican, pero lo reciben y lo creen, y el don de la justicia. Ellos reinarán en vida, dice. Ahora, impactante, porque si la ley depende de la obediencia, la gracia se enfoca en el creer, en el favor no merecido y en la obra de Cristo. Te voy a decir algo. Tú podrías obedecer y no creer. Y de hecho, mucha gente ha aprendido a obedecer y no precisamente por fe. Y la Biblia dice que sin fe, en el nuevo pacto, es imposible agradar a Dios. Por esa causa es que la fe va de la mano con la gracia. Sin embargo, la fe no va de la mano con la ley. Porque si es por la ley, es por obras y no es por fe, dice el apóstol Pablo. Mientras que la gracia es por fe, para que nadie se gloríe. Fuimos salvos bajo un pacto de un favor que no merecemos. Ahora, la abundancia de gracia, que es el primer punto que se menciona, la abundancia de gracia, y lo quise poner así, como un título separado, porque vale la pena que lo consideremos rápidamente. ¿Qué es la abundancia de gracia? Porque hay un misterio tan tremendo en reinar en vida, en tomar autoridad, en establecerte con las cosas que te han querido destruir y luego el Señor te da la autoridad para que tú las destruyas a ellas. Sabes, la abundancia de gracia está de la mano precisamente con el favor que no merecemos. ¿Cuánta gracia hemos vivido a diario? Es la pregunta, porque si está hablando de los que reciben la abundante gracia, o tuviste gracia o favor no merecido solo para lo que tú consideras o te enseñaron que lo podías recibir. Hay gente que cree que Dios tuvo gracia para salvarlo, pero ahora de aquí en adelante todo depende del esfuerzo que tú hagas. Perdonen, pero ese sería un contexto de echar vino nuevo en odres viejos. Y el vino nuevo va a romper los odres viejos. Esto sería como caminar tibiamente. Porque el que es tibio ni es frío ni es caliente.
Ni es ley ni es gracia. Está caminando bajo una mezcla peligrosa. ¿Cuánta gracia has vivido a diario? Quizás hoy tú puedes darte cuenta que el favor de Dios no te ha dejado a pesar de tus infidelidades, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de todas las cosas por las que no calificas. El favor de Dios permanece. Por eso es que es impresionante que San Juan capítulo 1 y versículo 15 diga que de su plenitud tomamos todo. 15 y 16, 17. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, dice. Ahora, ¿cuánta gracia estás viviendo? Es la pregunta. Y me surgía en el corazón esta pregunta más. ¿Por qué la gracia es desechada principalmente por la gente religiosa? ¿Sabes por qué razón? No todo mundo acepta el contexto de la gracia, porque hay un mal en el corazón del hombre y es presumir. Es presumir que se es mejor que los demás. Es presumir que hice mi esfuerzo y quiero aplauso, quiero reconocimiento. Por eso es que bajo el contexto de la gracia, hasta dar no debe ser algo público. Hasta ofrendar no debe ser algo de lo que se presume. Bajo el contexto de la gracia, lo que el Señor prueba es el corazón necesitado, porque bajo el concepto de la ley se presume en haber guardado los 10 mandamientos o haber guardado toda la ley si tú quieres, y cuando la presumes, te posicionas en un nivel más arriba de los demás. Y eso solo te lleva a descalificarte. Veámoslo. La gracia destituye el orgullo propio y la justicia propia. Por eso es que mucha gente no admite la gracia, porque siempre quiere tener una cuota de dolor que pagar. Siempre quiere presumir de todo el esfuerzo que tuvo que hacer para merecer. La ley es hacer para merecer. La gracia es creer para recibir. Eso es precioso porque el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Lo acabamos de ver en la carta de Pablo a Tito. Pero la gracia destituye al orgullo y la gracia revela que no lo merecemos. Y esa es una primera condición para el que en verdad se humilla delante de Dios. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Pero la Biblia dice que al que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, ¿por qué mucha gente no acepta la gracia? Mira, Efesios 2:8 dice, por gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Ves la relación que hay entre la gracia y la fe? Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo. ¡Qué cosa más preciosa! Porque entonces el creer ni siquiera procede de nosotros. Fue Dios el que nos lo dio y cuando nosotros reconocemos que aún el querer y el hacer vinieron por Él y por su buena voluntad, porque así dice la Biblia, que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, cuando eso lo reconocemos, no podemos decir, yo soy mejor que los demás, o puedo juzgar a aquellos porque están mal, o me constituyo en juez para desechar y aprobar al que desde mi punto de vista está bien. No. Mira, por gracia ustedes han sido salvados por un favor que no merecen, mediante la fe. Y es tan tremendo e insistente que diga, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo. Ahora, no hay nada peor que a alguien le den un regalo y lo deje abandonado, o le dan un regalo y nunca lo puede agradecer. Eso sí es fatal, ¿sabes? No por obras, para que nadie se jacte. Yo sé que hay gente que diría, entonces, no hay que hacer buenas obras. Por supuesto, haz todas las buenas obras que puedas hacerlas y no malentendamos el punto, porque la fe sin obras es muerta. Pero ¿sabes qué dice Efesios 2:10? Que Dios preparó buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Es decir, aún las buenas obras que tú puedas hacer, Dios las preparó y ni siquiera son causa para tu gloria. O aquellos casos donde nos enseñaron que había que hacer buenas obras para heredar el cielo o para alcanzar el cielo y la bendición y el favor de Dios. Lo siento mucho, porque ni siquiera las obras que son de la fe
van a ser para salvación. No fuimos salvos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Lo acabamos de leer en Tito, sino por el lavamiento de la regeneración, dice. No por obras para que nadie se jacte. Ahora tu fe sí tiene por evidencia obras. Ahora tu fe es un proceso de siembra en donde las obras son un fruto de tu fe, pero no son la causa para tu salvación. La causa para tu salvación es la obra perfecta que Jesús hizo y en la cual has puesto tu confianza. Voy a terminar en 2 Corintios, en el capítulo 12. El apóstol Pablo está relatando a partir del versículo 7. Dice que para evitar, dice Pablo, que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones, una espina, hay otra versión que dice un aguijón, me fue clavada en el cuerpo, una espina clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Qué tremendo. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera o la Biblia de las Américas, lo vas a encontrar diciendo un aguijón. Un mensajero de Satanás, dice, para que me abofeteara, dice la otra versión. Esta dice para que me atormentara. Entonces pregunto, ¿Pablo estaba reinando? No. Había algo reinando sobre él en su cuerpo. De esto se ha hablado mucho. Algunos lo asumen como una enfermedad, otros dicen que fue una debilidad, otros no sé. Lo que sí sé es que Pablo estaba atormentado. Como podrías tú estarlo en este momento, lo podría estar yo. Nuestros errores atormentan, la culpa atormenta, la condenación atormenta. Algunos dicen que eran sus ojos y que Pablo pues pasó por un proceso de problemas en la vista y ese era el aguijón, pues probablemente, pero no hay certeza. Lo que sí hay certeza es de que estaba atormentado o abofeteado, es decir, no se podía defender. Literalmente abofetear a alguien era golpearle la cara y Pablo se sentía así de esa manera. Sin embargo, le rogó a Dios, pero date cuenta, el Señor puso este aguijón, dice, para que no se volviera presumido. Y es aquí donde la gracia va a tener sentido. Ahora, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, dice, que le quitara esa espina, ese aguijón. 3 veces le rogó. ¿Cuánto llevas tú pidiéndole a Dios que cambie esa actitud en tu corazón? ¿Cuánto le has dicho que ya no quieres ser así? ¿Cuánto tormento ha venido a tu vida? Y el Señor tiene hoy una respuesta porque te has cansado de pedir y no ha habido respuesta. En el versículo 9 dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Es decir, el poder de Dios permanece cuando alguien recibe la abundancia de gracia y el don de la justicia. Por lo visto no me va a dar tiempo hoy trabajar el don de la justicia, aunque lo tengo acá preparado. Voy a cerrar con el tema de la abundancia de gracia. Pero el que me dijo, pero él me dijo, perdón, te basta con mi gracia. Versiones que dicen, mi gracia es más que suficiente. O bástate mi gracia, que es lo que el Señor te está recetando esta tarde. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes? Mucha gente se cargó de culpa y condenación cuando alguien le insultó, cuando se sintió limitado o privado a determinadas situaciones en su vida, en salud, en economía, en sus relaciones familiares. Mucha gente se sintió triste y falta de fuerzas cuando sus debilidades crecieron o las dificultades que han venido queriendo agradar a Dios. Te has encontrado con muchas dificultades, pero entonces ahora el Señor quiere que recibas abundancia de gracia, porque cuando eres débil, te reconoces inmerecedor. Te reconoces que no das la talla y que no lo mereces. Y sabes, Dios no te ha desechado. Es el mejor momento con el que Dios te está tratando. Si sientes que estás lejos,
Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Te queremos invitar a este espacio los días miércoles y viernes, en donde el Señor nos ha regalado esta palabra. Pacto de Gracia en línea. Es un tiempo a las 7:30 los días miércoles y viernes, y los días domingos a las 10 de la mañana con un tiempo de alabanza, y a las 11 de la mañana con la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y haga resplandecer su gracia y su favor sobre tu casa y sobre tu vida. Hasta la próxima.